Civilizaciones perdidas. Misteriosas ciudades hundidas. E incluso la tan legendaria Atlántida. Desaparecida bajo las olas. Hay una gran cantidad de historia humana no registrada debajo de la superficie del océano, de la que realmente no sabemos mucho. Imagínense si pudiéramos vaciar los océanos. Drenar toda el agua para revelar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos, usando la última tecnología de escaneo submarino. Perforando los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, este enorme templo bajo el agua fue tallado por una misteriosa civilización perdida. Pensé que las ruinas de Machu Picchu estaban en el fondo del océano. ¿Por qué estas piedras perfectamente circulares yacen en el fondo de una bahía en el mar Egeo? Hay formas en el fondo del mar que simplemente no tienen sentido. ¿Son estas solo rocas o restos de una ciudad antigua? Partes de esto están empezando a revelarse por primera vez. Vaya. ¿Y el verdadero sitio de la Atlántida está, finalmente, a punto de ser revelado? La gente quiere creer en lugares como la Atlántida, quiere creer en otros mundos. Las historias de ciudades hundidas han fascinado durante milenios. La más tentadora de todas, la Atlántida. Primero descrita por el filósofo antiguo Platón como una deslumbrante civilización, destruida por los dioses como castigo por el orgullo humano. Las personas se conectan con esa historia debido a esta idea de una civilización antigua, una utopía de la que hemos evolucionado. 2000 años más tarde, la idea de la Atlántida sigue fascinando a los arqueólogos de más renombre y a los productores de películas. La Atlántida es la historia de aquellos que, como hoy, usarían las maravillas de la ciencia para conquistar y esclavizar. La Atlántida, un mundo que adora a dioses extraños de la ciencia, una ciencia enloquecida que podría acabar... A Platón le habría encantado, le habría parecido increíble, habría dicho, por fin la gente está escuchando, me toma en serio mi historia, habría disfrutado esto inmensamente. Usar la ciencia, no la ciencia ficción, para drenar los océanos, expone nuevas pruebas sobre la Atlántida y otras historias de grandes ciudades hundidas alrededor del mundo. A medida que las aguas retroceden alrededor de la remota isla japonesa de Yonaguni, una misteriosa formación comienza a aparecer. ¿Podría ser la creación de un pueblo avanzado y antiguo? Yonaguni se encuentra en el mar de la China Oriental. Las aguas aquí son peligrosas. Hay grupos de tiburones martillo patrullando en medio de poderosas corrientes. Los tifones frecuentemente azotan la isla. Para los buzos es el último desafío. Kihachiro Aratake es uno de los pioneros del buceo aquí. El agua era muy cristalina. Casi me sentí como si me encontrara mirando hacia abajo, hacia el fondo del mar, pero desde el cielo.
Buscando un nuevo sitio de buceo, hace un descubrimiento sorprendente. Vi una formación como de escalones, eran como campos en terrazas. Pensé por un momento que eran similares a las ruinas de Machu Picchu y nombré al lugar las ruinas submarinas. Es un espectáculo extraordinario. Tiene el tamaño de 5 campos de fútbol. Paredes de lados lisos se elevan hasta la cima, a una altura de un edificio de 8 pisos. Tramos de escalones de piedra suben desde la base. Y de todos los lados, las formas son sorprendentemente regulares. No se pueden formar así de manera natural, sin participación humana. Eso no podría ser posible. Entonces, ¿qué podría ser? Es imposible investigar la estructura por completo solo buceando. La única forma es realizar una inspección con la última tecnología de escaneo. Aunque las aguas poco profundas alrededor de la isla Yonaguni están cerca de donde habitan humanos, realmente no sabemos mucho sobre ellas. Es una frontera desconocida. Usando escaneos de sonar, Hironobu Kan registra un mapa digital completo del fondo del mar. Utilizando esta información, es posible por primera vez drenar las aguas y revelar lo que se encuentra debajo con un detalle exacto. La cumbre de la estructura misteriosa comienza a aparecer. El agua se derrama por sus suaves capas de terrazas, exponiéndolas una vez más al cielo. Y con el monumento ahora al descubierto, su verdadera escala se vuelve clara. Vasto, imponente y espectacular. El increíble descubrimiento atrae la atención mundial. Buzos, periodistas y equipos de televisión acuden a Yonaguni, todos preguntando qué podría ser esta estructura misteriosa. Y los científicos vienen aquí también. Entre ellos se encuentra el profesor Masaki Kimura, uno de los mejores geólogos marinos de Japón. Cuando estuve bajo el agua para explorarlo, sentí inmediatamente que debía tratarse de una estructura hecha por el hombre. Él encuentra varias características que cree indican actividad humana. Aquí pueden ver algo que se parece a la puerta de un castillo. Es como un túnel y se puede atravesar. En el extremo opuesto del túnel se encuentra un camino que rodea a una escalinata, vigilada por 2 misteriosos objetos de piedra. Tenemos unas protuberancias en forma de montículos. Están aquí y aquí. Y si las observan, encontrarán tortugas con el cuello extendido en ambos lados. Según el antiguo folclore japonés, el dios dragón Ryujin vive en un palacio submarino y está vigilado por tortugas. Para el profesor Kimura, esto indica que el monumento es tan importante que necesita protección.
Y eso no es todo. Si uno sigue este camino, se llega hasta este lugar. Esta porción de aquí es triangular, por eso se llama el pozo triangular. Como esto es bastante grande y poco profundo, puedes relajarte en él. Además, la superficie del mar está muy cerca y está caliente debido a la luz solar. Sientes frío después de salir del área más profunda allá abajo y luego puedes ir a calentarte. Pero la característica más llamativa del monumento son sus amplias terrazas planas, lo bastante grandes como para albergar a miles de personas. El profesor Kimura cree que la entrada, las escaleras, las tortugas y las terrazas apuntan hacia un solo propósito. A juzgar por la forma que tiene, yo considero que debieron haberlo utilizado como un castillo. Pero para probar su teoría, el profesor Kimura necesita más. Los artefactos de aquellos que una vez vivieron aquí. Recorre la estructura en busca de pistas y descubre lo que parecen ser herramientas primitivas. Luego, escondido detrás de una de las grandes paredes, el hallazgo más notable de todos. Miren esto. Hay un símbolo que está inscrito aquí. Y aquí hay un agujero. Probablemente colgaron este artículo así, y aquí hay algo que se parece a una letra. Tal vez podría ser una especie de talismán para proteger a las personas del mal. Para el profesor Kimura, el caso está cerrado. Los artefactos y las formas regulares del monumento demuestran que los humanos vivieron aquí hace unos 8,000 años. Después de eso, el aumento del nivel del mar reclama el territorio de esta raza perdida de maestros constructores. ¿Pero es esa la verdadera historia de Yonaguni? El profesor Kimura cree que esta extraordinaria estructura frente a la costa de Japón es un castillo gigantesco, construido mucho antes de las pirámides de Egipto por una misteriosa civilización perdida. ¿Pero lo es? Con el agua drenada, es posible inspeccionar el monumento con detalle forense. Los bordes aparecen regulares y rectos, como si estuvieran hechos de bloques tallados por la mano del hombre. Pero un examen más detenido revela algo más. Las superficies son lisas e ininterrumpidas. El monumento no está ensamblado a partir de bloques hechos a mano. De hecho, es una masa sólida de piedra. El área de la pirámide y el promontorio detrás de ella están conectados entre sí. La superficie del terreno tiene muchos surcos, por lo que puede pensarse que están separados, pero como están formados por una piedra idéntica, están originalmente conectados. La forma básica del monumento es claramente natural. Pero ¿qué hay de la puerta de entrada, los escalones, las tortugas y el pozo? ¿Podría ser que un pueblo antiguo haya esculpido esta enorme roca, transformándola en un castillo o un templo? Estudiar el promontorio en la costa proporciona la respuesta. Las formas aquí son muy similares a las encontradas en el monumento, y eso se debe a que se formaron exactamente de la misma forma. Ambos están hechos de piedra arenisca que cuando se somete a estrés como durante un terremoto, puede fracturarse a lo largo de fallas verticales, creando formas angulosas y lo que parecen escalones. Pon algo así debajo del agua. Haz que el agua pase sobre la parte superior y elimine todos los desechos y obtendrás estructuras muy finas en forma de escalones. Pero no son más humanos que cualquier otra estructura ahí abajo. La falta de marcas de herramientas es una confirmación más. Las fuerzas que dieron forma a este notable lugar son geológicas. ¿Pero y los artefactos? Quizá el monumento, aunque no fue construido por gente antigua, fue habitado por ella. Caminando por estos escalones,
de pie sobre estas terrazas naturales. Pero hasta ahora no se han encontrado otros objetos, lo que sugiere que el talismán y las herramientas fueron arrojados desde un barco que pasaba por encima, llegando al monumento solo por casualidad. Para mí lo claro en Yonagún es que no hay cerámica, no hay evidencia de ocupación humana real, no hay una sola pared del sitio, no hay algo que indique actividad humana. El monumento a Yonaguni es una formación natural extraordinaria, creada por fuerzas geológicas épicas. Pero sus formas parecen tan regulares que muchos todavía creen que tiene un propósito secreto y antiguo. Puedes dar ese salto si tienes imaginación y dices que sí. Esta podría ser una ciudad antigua bajo el mar, pero en el caso de Yonaguni estoy entre los que sienten que no lo es. Es solo geología. Queremos creer que la ciencia no tiene todas las respuestas. Queremos creer a toda costa que hay algo con lo que sí podemos conectarnos espiritualmente y que no ha sido realmente contaminado debido a un descubrimiento científico. Y entre los creyentes está el profesor Kimura. Él sigue convencido de que el monumento fue habitado por sus antepasados. Y sigue buscando evidencia que demuestre que los incrédulos se equivocan. Debajo de los océanos del mundo, yacen más rastros tentadores de posibles civilizaciones perdidas. A medida que el agua se sigue drenando, en el Mediterráneo oriental emergen estructuras sorprendentes en un tranquilo puerto insular. ¿Son este revoltijo de piedras los restos arquitectónicos de, alguna vez, una gran ciudad? Bahía de Alicanas, un punto de acceso turístico en la isla de Zakynthos, Grecia. El buzo Pavlos Boutos se propone tomar algunas fotografías submarinas. Fui al agua a tomar fotografías. Fotos generales de peces, de varias algas, de cosas en el fondo, rocas, formaciones, cosas así. Pavlos nada hacia la bahía en busca de agua más clara. Luego, fuera de la penumbra, logra ver algo que cambiará su vida. Fue realmente extraño. No se parecen a las rocas en el puerto o las rocas en la playa. Es algo realmente único, porque parece hecho por el hombre. Las ruinas se extienden por cientos de metros en todas direcciones. El área es tan grande que Pavlos está convencido de que ha encontrado los restos de una ciudad entera. Hay demasiadas piedras con formas diferentes. Parecía ser pavimento o paredes que se cayeron y se rompieron en pedazos. Pero definitivamente no se ven naturales. Yo estaba soñando con un palacio y templos y una vida antigua. Fue un hallazgo increíble. El descubrimiento despierta interés en el mundo de la arqueología. El profesor Michael Stamatakis viaja de inmediato a Zakynthos para investigar. Cuando me enviaron inicialmente algunas fotos, debo decir que estaba confundido y pensé que probablemente había algunos productos hechos por el hombre. Stamatakis recuerda haber visto formas similares en la Tierra, en el sitio de un antiguo asentamiento construido hace más de 2000 años.
¿Ven el tallado aquí? Se parece también el otro. Tenemos algunos hallazgos como este en Alicanas. Pequeño, pero alto y estrecho. Si las mismas formas se encuentran en el lecho marino, podrían indicar un antiguo asentamiento cerca de la costa, oculto bajo la bahía y olvidado durante siglos. Si le muestras a un científico esta fotografía y también una de Alicanas y dices, ¿es igual?, te dice que sí. Comparar las imágenes no es suficiente. La única forma de revelar una imagen completa de las estructuras es con una inspección submarina detallada. Simon Brown es un experto en modelado 3D, pero la tarea que enfrenta es inmensa. No estamos muy seguros de cuán grande es el área. Estimo que son como 6 hectáreas, lo cual será más del doble de grande de lo que he cubierto hasta hoy. Es un lugar extraño. Hay características aquí que nunca antes había visto en algún otro lado. Se ven fuera de lugar. Luego empecé a ver formas más regulares que parecían piedra tallada. Entonces, comencé a pensar, ¿será hecho por el hombre? ¿Drenar las aguas del Mediterráneo podrá revelar la respuesta? Simon Brown está mapeando misteriosas estructuras submarinas descubiertas en una bahía griega. ¿Podrían ser los restos de una antigua ciudad? Toma casi 4.000 fotografías de alta resolución del fondo del mar, rastreando cada una con precisión milimétrica mediante GPS. Con estas imágenes, ahora es posible hacer algo que nunca se había hecho antes: drenar las aguas de la bahía de Alicanas y revelar, por primera vez, un plano en 3D de todo el fondo marino. A medida que el Mediterráneo comienza a retroceder, se expone un mundo que ha sido invisible durante miles de años. Primero, la costa rocosa queda al descubierto. Luego, desde las profundidades oscuras, comienzan a aparecer formas regulares, escondidas entre las rocas. ¿Podrían ser las bases de las columnas de piedra que juntas formaron una gran columnata? El uso de columnatas es un punto de inflexión en la arquitectura griega antigua. Los constructores ahora pueden cambiar de madera a piedra, un material mucho más fuerte, para crear templos cada vez más grandes para los dioses. Una columnata en la bahía de Alicanas probaría que una antigua e importante colonia estuvo alguna vez aquí. Pero algunos expertos siguen siendo escépticos. Hay estructuras en todo el mundo que parecieran creadas por los humanos, pero no significa que los humanos las hayan hecho. Con el agua drenada, ahora es posible buscar evidencia de ocupación humana en el lecho marino. Fragmentos de las ollas con las que cocinaba la gente, carbón de sus fuegos, herramientas para la agricultura y armas para defender sus hogares. Cualquier objeto hecho de metal, arcilla o piedra debería haber sobrevivido. Pero no hay nada. Lo que significa que estos restos extraordinarios, sean lo que sean, no son las reliquias de una ciudad perdida. Entonces, ¿qué son? El primer enfoque fue ver el material, no solo de las fotografías, sino también tocarlo. Es muy suave,
No es fácil suponer que alguien pueda construir un edificio con este material tan suave. Las bases de las columnas se componen de este material blando y este que manipulo es únicamente un poco de barro endurecido, nada más. Es igual al material que tenemos en el acantilado. Un análisis más detallado revela que las formaciones son lo que los geólogos llaman concreciones, bloques sólidos de roca sedimentaria formados por una poderosa actividad volcánica. Los respiraderos submarinos liberan metano de las profundidades de la Tierra. Combinado con microbios y sedimentos, el metano causa la creación de formas circulares regulares. Lejos de ser una reliquia de la antigua Grecia, estas estructuras son anteriores a las actividades humanas por 5 millones de años. A pesar de todas las pruebas en contra de su teoría, Pavlos Boutos sigue convencido de que el paisaje fantástico que descubrió fue modelado por sus antepasados. No sé si era algún palacio, un castillo, algunos templos, almacenes o solamente unas casas. Eso tienen que averiguarlo los científicos. Lo que yo veo son signos de civilización. Las civilizaciones clásicas dominaron el Mediterráneo por más de 1000 años. Hoy, en toda su costa, la gente cuenta historias de ciudades hundidas. Las aguas alrededor de Grecia se agotan aún más y una vista submarina extraordinaria queda expuesta. ¿Podrían estos patrones en el fondo del mar ser los restos de una ciudad antigua? El pueblo de Elafonisos está en una pequeña isla frente a la costa griega. A primera vista, un puerto de pesca común. Pero en 1967, a menos de 90 metros mar adentro, algo atrae la atención de un arqueólogo marítimo visitante. Buceando en 4 metros de agua, Nicholas Fleming vislumbra formas regulares en el fondo del mar. Luego, explorando más profundo, ve lo que él piensa que es evidencia de actividad humana. Vi unas hileras de piedras y sencillamente no tenía idea de qué eran, pero de inmediato me di cuenta de que era obra del hombre. Estábamos mirando una gran parte de la ciudad y realmente me entusiasmé. Fleming está convencido de que encontró algo especial. Pero ¿podrían ser solo formaciones naturales, imitando estructuras humanas como las concreciones de la cercana bahía de Alicanas? Al año siguiente, Fleming regresa con topógrafos para descubrir la verdad. Usando cintas métricas, documentan lo que encuentran. Y los resultados son sorprendentes. El sitio está sembrado de signos de actividad humana. Ollas, recipientes y herramientas se encuentran en una gran área del lecho marino. No hay duda alguna, Fleming ha descubierto los restos de una ciudad antigua. Es llamada Pavlo Petri, por una isla cercana. Pero ¿quién la construyó y cuándo? Debes ajustarlo bien. Estas preguntas inspiran a una generación de arqueólogos. Siempre me interesaron los asentamientos, las ciudades sumergidas, y había leído de Pavlo Petri de niño, y esta idea de una ciudad intacta y prehistórica bajo el agua me parecía increíblemente romántica, muy emocionante. Henderson ahora puede cumplir un sueño de la infancia y explorar este misterioso mundo submarino por sí mismo. Aquí tenemos una piedra de molino. Pueden ver que tiene una superficie muy cóncava. Esto es para moler grano o lo que quisieran convertir en harina. Este es un artefacto bastante claro. Ahí hay una gran ánfora. Una ánfora, 2 ánforas, 3, 4, 5.
Esto es un ejemplo de lo que sale de la arena, lo que se está erosionando. Esta es la base de una ánfora. Ahí está la forma del ánfora, está de lado. Hay otra al lado y una más ahí. Y más adentro de la bahía, más evidencia de vida humana y muerte. Aquí hay una tumba de cista, un conjunto de losas. Es una muy pequeña, tal vez para un bebé. Hay como 40 de estas en el sitio. El buceo ofrece fascinantes destellos de los objetos que yacen sobre el lecho marino. Pero es imposible obtener una imagen completa. Para hacer esto, debe mapearse utilizando lo último en tecnología de escaneo submarino. Usando esta información, ahora es posible drenar las aguas sobre Pablo Petri y devolverle la luz del sol a un mundo olvidado y a una verdadera ciudad sumergida. Con toda el agua de la bahía drenada, todo se aclara. Las líneas son los cimientos de los edificios, dispuestos en calles evidentes. En el corazón de la ciudad hay una gran área abierta, tal vez un antiguo mercado. Y cerca, los restos de una gran estructura, tal vez un importante edificio cívico. Los restos cubren 8 hectáreas y la ciudad podría haber albergado a 4,000 personas. Un próspero y antiguo asentamiento existió una vez aquí. El próximo desafío es descubrir quién lo construyó y cuándo. Sabemos la antigüedad de la ocupación del lugar porque tenemos cerámica. Y la cerámica en esta parte del mundo está muy bien registrada. Lo que fue muy emocionante es que encontramos cerámica del final de la Edad de Piedra. De hecho, tenemos ocupación aquí de hace unos 5,500 años. Y tenemos piezas de cerámica de alrededor del 1100 a.C. No existe duda alguna, esto parece haber estado ocupado continuamente durante la Edad de Bronce. Pablo Petri estuvo ocupado durante 2400 años, en un período revolucionario del desarrollo humano. En su apogeo en la Edad de Bronce, alrededor de 1700 a.C., se veía así. Un ejemplo perfecto de la época en que los europeos comienzan a vivir en ciudades construidas en piedra con calles regulares. Pero una pregunta permanece. ¿Por qué los constructores de esta ciudad eligieron esta ubicación en particular, en una parte remota de la antigua Grecia? Explorar el paisaje drenado alrededor de la ciudad antigua revela una pista muy importante. En su borde, un gran banco de arena se extiende hacia el océano. Durante la Edad de Bronce, las personas no construyeron puertos en piedra. Trajeron barcos a la orilla y luego fueron llevados a tierra. Y la ubicación de Pablo Petri significa que pueden explorar las rutas comerciales que florecen durante la Edad de Bronce al otro lado del Mediterráneo. La evidencia de actividad comercial temprana está en todas partes. Lo interesante es que tenemos mucho material entrando. Encontramos miles y miles de fragmentos de grandes recipientes que se usaron para almacenar aceite de oliva, vino y en general cualquier cosa. Eran los contenedores de esa era. Y eso no es todo. Pablo Petri es también un centro de fabricación. Tenemos evidencias de pesas de telar, miles de pesas, mucho más de lo necesario para la producción nacional. Tal vez los textiles eran algo que se producía en el sitio y quizás se exportaba.
Pablo Petri es una ciudad portuaria extraordinaria, bulliciosa y vibrante. Un importante centro de comercio y fabricación. Entonces, ¿cómo fue que llegó a su fin una metrópolis tan avanzada? Una antigua ciudad sumergida frente a la costa de Grecia. ¿Cómo llegó a estar en el fondo del mar? Es un misterio. Algo interesante sobre Pablo Petri y su sumergimiento es que no hay referencias históricas de eso. Se hundió bajo las olas y entonces desapareció de la vista. Ciertamente no hay algo que haga referencia a su hundimiento. Realmente no hay nada hasta su descubrimiento en el siglo XX. Escanear la bahía drenada podría revelar lo que le sucedió a Pablo Petri. En el borde de la ciudad es posible distinguir 3 líneas misteriosas. Estas son bandas de roca de playa, formadas por la acción de la luz solar sobre el agua salada. Solo se forman cerca de la costa. Esto significa solo una cosa. Los terremotos hicieron que esta tierra se hundiera en el mar. Así que hubo un gran terremoto. Tal vez parte de los restos quedó bajo el agua y parte aún sobrevive. Luego otro terremoto en el que fue sumergido, un tercero, y desapareció. Pablo Petri es uno de los sitios más importantes de la Edad de Bronce en el mundo. Y la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Pero no está sola. John Henderson cree que hay muchas otras comunidades sumergidas acechando bajo las olas, esperando a ser encontradas. Muchos grandes hallazgos en las próximas 2 décadas vendrán del mar. Creo que tenemos el potencial para reescribir lo que sabemos de la historia humana. Pablo Petri es un sitio extraordinario, pero no es la legendaria Atlántida. Se han propuesto varias ubicaciones para la deslumbrante ciudad de Platón en todo el mundo. Pero la mayoría de las investigaciones académicas apuntan a un lugar, el Mediterráneo. A medida que sus aguas se siguen drenando, en su extremo occidental se revela evidencia nueva y tentadora. ¿Podrían los arqueólogos finalmente haber encontrado el sitio de la famosa ciudad perdida de Platón? Mark Butcher es un geofísico fascinado por la historia de Platón. Creo que interesarse en la Atlántida puede ser algo así como un error o una infección o como las apuestas. Considero que uno puede obsesionarse. Platón escribió sobre la Atlántida en 360 a.C., describiendo una metrópolis avanzada 9.000 años antes de su propio tiempo, perdida bajo las olas en un evento catastrófico. Mark Butcher ha analizado los textos de Platón en busca de pistas sobre su ubicación. Este poder salió del océano Atlántico, desde una isla situada frente a los estrechos que son por ti llamados los pilares de Heracles. Los pilares de Heracles es el nombre dado por Platón al límite marítimo del mundo griego antiguo. Se han sugerido muchas ubicaciones, pero Mark cree que tiene la respuesta: el estrecho de Gibraltar. Así que aquí en el Cabo Espartel estamos en el extremo norte de la costa atlántica marroquí y justo a la entrada del estrecho de Gibraltar. A unos 10 o 15 kilómetros al noroeste hay un banco sumergido. Algunos han sugerido que podría haber sido habitado y que podría haber sido el origen de la leyenda de la Atlántida. Hoy en día, esta área se encuentra en la segunda ruta de transporte más concurrida del mundo, un lugar difícil para la investigación submarina. Durante un proyecto para estudiar el aumento del nivel del mar aquí, Mark tiene su oportunidad. Utilizando un vehículo operado a distancia, se propone mapear el fondo del mar. Es un trabajo desafiante. No fue sencillo. Tanto el remolque de la cámara como mantener el barco en su lugar fue difícil.
Y sobre todo tratar de mantener el vehículo en su lugar fue en verdad difícil. Finalmente, Mark obtiene los datos de escaneo del sonar que necesita. Ahora, combinando esta información con los últimos gráficos de computadora, es posible drenar el agua de mar que se encuentra entre los antiguos pilares de Heracles y tratar de resolver uno de los mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos. Pronto, las rocas comienzan a emerger y el contorno inconfundible de una isla aparece gradualmente. ¿Es este el sitio de la Atlántida, expuesto por primera vez en 11.000 años? Una vez más, se encuentran pistas importantes en los escritos de Platón. Platón decía que la ciudad y todos sus hombres guerreros fueron destruidos en un día y una noche de terrible desgracia, causada por fuertes terremotos e inundaciones. La isla revelada por el drenado del océano se halla en una zona de subducción, un límite entre las enormes placas tectónicas que componen la superficie de la Tierra, el punto exacto donde golpean los terremotos más grandes. Una serie de terremotos y tsunamis poderosos podrían haber destruido la Atlántida y enviado a la isla sobre la que descansa a las profundidades oceánicas. Se podrán imaginar que durante los grandes terremotos pudo haber habido algún hundimiento, por lo que tal vez si hubiera 20 o 30 metros de hundimiento, podría haber quizás una isla más grande aquí. La geología apoya el relato de Platón sobre la destrucción de la Atlántida, pero todavía se necesita otra pieza vital de evidencia. Drenar el océano ha revelado una isla misteriosa exactamente donde Platón dijo que estaría la Atlántida. Pero otra evidencia debe estar presente para que realmente sea esta: los restos de estructuras sustanciales hechas por el hombre. Usando el paisaje drenado, es posible estudiar la superficie de la isla en un extraordinario detalle tridimensional. Buscar cuidadosamente los restos de paredes, templos, puentes, cualquier cosa construida por la mano humana. Pero no los hay. En ninguna parte de esta isla misteriosa hay líneas o formas geométricas que indiquen la presencia de una gran ciudad antigua. La Atlántida no existió en la pequeña isla de Espartel. Si es que existió, aún no se han encontrado rastros de ella. Sin embargo, la historia de esta isla sumergida no ha terminado aún. Tal vez no haya rastros de una ciudad construida en piedra, pero la evidencia encontrada en tierra cercana sugiere que durante la Edad de Piedra, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos, la gente vivía aquí y en muchos otros lugares como este. Y en este período, nuestros antepasados hacen algunos de los avances más importantes de todos los tiempos. Aprenden a cultivar, mantener animales domésticos, usar herramientas sofisticadas, construir casas de madera y comienzan a comerciar. Y luego la última edad de hielo llega a su fin. En el transcurso de 15.000 años, los niveles del mar se elevan 122 metros y el territorio de esas primeras personas se desvanece. Sus herramientas, casas y armas desaparecen. Esa historia humana elemental puede ayudar a explicar el atractivo atemporal de la leyenda de la Atlántida. Hay muchas historias en el mundo que recuerdan la época en que esa tierra una vez habitada fue sumergida. ¿Esa información alimentó la ficción de Platón sobre la Atlántida? Sin duda alguna, casi todas las culturas del mundo tienen un mito de inundaciones, una historia de diluvio, porque nos desarrollamos como especie en este periodo de aumento del nivel del mar. Y eso para mí es tan fundamental para entendernos como especie que deberíamos investigarlo. La historia de Platón de la Atlántida
trata sobre la locura humana y el poder destructivo de la naturaleza. Hoy el aumento del nivel de los océanos amenaza a todas las comunidades costeras. Las grandes ciudades portuarias como Bangkok, la ciudad Ho Chi Minh y Dhaka están en peligro. Y en América del Norte hay una preocupación en particular. Nueva Orleans. Sentada a orillas del gran río Mississippi, la altura promedio de la ciudad es de 1.8 metros por debajo del nivel del mar. Esto la hace altamente vulnerable a las inundaciones. En 2005, un gran desastre. El huracán Katrina causa una gran marea de tormenta y los diques, diseñados para proteger la ciudad, se rompen. Casi 2.000 personas mueren y muchas más se quedan sin hogar. Y la situación en Nueva Orleans está empeorando, porque la ciudad en sí se está hundiendo. Debido en parte a la eliminación de las aguas subterráneas, algunos distritos de Nueva Orleans se hunden 5 centímetros por año. Dado el aumento continuo del nivel del mar, que es un hecho científico, llegará el momento en que algunos de nuestros asentamientos estarán bajo el agua. Ciudades como Nueva Orleans, todas han sufrido incursiones de agua, y llegará el momento en que ya no podremos combatir esa incursión. A fines del próximo siglo, Nueva Orleans podría ser inhabitable. Una misteriosa ciudad submarina, estudiada por arqueólogos marítimos. Una Atlántida moderna.